Un adolescente de 15 años, poco más de 1,50 m, menos de 45 kilos, camina de noche hacia un depósito de trenes en Queens. Lleva una bolsa pesada. Dentro hay 20 latas de pintura, boquillas, guantes. Al fondo se escuchan las vías, el chirrido lejano de los vagones al frenar, el rumor de la ciudad que no duerme. Sandra Favara todavía no es Lady Pink. Es una chica ecuatoriana, creciendo en Queens. En la escuela es callada, dibuja. Lee novelas románticas victorianas donde las heroínas tienen títulos y jardines y caballeros que las rescatan. En el barrio mira los trenes cubiertos de letras y colores. Alguien le dice que esos colores se llaman graffiti. Alguien le dice que eso no es para chicas. Ella no discute, solo vuelve a mirar. La primera vez que pinta en la calle no es sobre un tren, es sobre una pared de la escuela. Escribe un nombre que no es el suyo, el nombre de un novio que acaban de enviar a Puerto Rico tras un arresto, porque su familia cree que allí estará a salvo. Ella no sabe cuándo volverá. Entonces toma una lata prestada y escribe, no una declaración política, no una firma artística, un nombre para no olvidarlo, un nombre para que la pared recuerde lo que ella no quiere guardar sola. Más tarde, cuando alguien le pregunta por qué empezó a pintar, ella responde, porque tenía algo que decir y nadie escuchaba. El depósito de trenes es el siguiente paso. La noche, las vallas, el riesgo. Subirse al techo de un vagón estacionado. Agacharse para que no la vean. Mover la muñeca con precisión mientras el corazón late demasiado rápido. La pintura huele a disolvente y a peligro. El brazo se cansa. Pero cuando termina y baja y se aleja y al otro lado de la vía ve lo que dejó, hay un instante en que todo el miedo se convierte en otra cosa. No en orgullo exactamente, en algo más elemental. La certeza de que ha dejado una marca. Un gesto que dice, estuve aquí. La letra P, redonda, firme, como una diana en medio del metal oscuro. Nadie sabe todavía que esa P es el comienzo de algo. Ni siquiera ella. El primer nombre que Sandra Favara pinta en una pared no es el suyo. Es el de un chico llamado Héctor. Tienen 15 años. Se conocen en la escuela, se gustan, hacen planes de adolescente que el mundo se encarga de romper. A Héctor lo arrestan por pintar trenes. No es una condena larga, pero su familia decide que lo mejor es enviarlo lejos. A Puerto Rico, con parientes, sin fecha de regreso. Sandra se queda en Queens con el nombre de él atravesándole la cabeza. Una tarde, sin pensarlo demasiado, toma una lata de pintura que Héctor dejó en su casa. Busca una pared de la escuela. Escribe Héctor. Letras mayúsculas, firmes, como si grabar el nombre en el ladrillo pudiera traerlo de vuelta. No lo sabe todavía, pero ese gesto contiene todo lo que después será su obra. Pintar para que algo no desaparezca. El graffiti suele contarse como una historia de rebeldía, de adolescentes que gritan contra el sistema, que marcan territorio, que compiten por el vagón más difícil. Pero en el origen de Lady Pink no hay una declaración de guerra. Hay una pérdida. Hay una chica callada que escribe un nombre ajeno para no sentir que el olvido empieza el otro día. Esa primera pared no la ve nadie importante. De hecho, la borran a los 2 días. Pero ella ya aprendió algo. La pintura es más rápida que el silencio. Si escribes algo en un muro, aunque lo tapen después, alguien lo miró. Alguien supo que estuviste ahí. Poco después, empieza a acompañar a otros grafiteros. Mira cómo preparan las latas, cómo calculan los tiempos, cómo se mueven en la oscuridad. Nadie le dice que no puede, pero tampoco nadie la invita. Ella simplemente está. Un cuerpo pequeño y silencioso en medio del ruido de los vagones. Y una noche, en lugar de mirar, pinta. No el nombre de Héctor, el suyo, Sandra, la primera firma que no le pertenece a otro. Pero ese nombre no durará, porque en el mundo del graffiti los nombres se eligen, se ganan, se transforman. Y el suyo está a punto de cambiar.
Sin es un nombre importante en el graffiti de Nueva York. Pinta con la crew TC5. Lleva años en los depósitos. Ha visto llegar y marcharse a cientos de grafiteros. Una noche, observa a esa chica pequeña que se mueve entre los vagones con una seguridad que no parece de principiante. Le gusta su pulso, su manera de no pedir permiso. Él le asigna un nombre, Pink. ¿Por qué rosa? Porque en una subcultura donde casi todas las firmas suenan duras, agresivas, masculinas, ese color dice que ella es diferente. La intención no es mala, pero tiene un borde. Pink existe para que los demás sepan que en el crew hay una mujer. Es una etiqueta. Es un cartel que dice, miren, la excepción. Sandra hubiera podido rechazarlo, pero en cambio lo toma y lo expande. Y se añade un título, Lady, como las heroínas de las novelas victorianas románticas que lea a escondidas. Lady Pink. La palabra evoca castillos, jardines, mujeres que caminan con la cabeza alta no porque sean sumisas, sino porque saben que su lugar no se negocia. Esa es la operación que define su entrada al graffiti. Transformar lo que otros usaron para reducirla en una declaración de poder. Lady Pink no es un nombre que pida permiso, pero tampoco es una máscara. Es una armadura que ella misma forjó. Y a partir de ese momento, sus letras aparecen firmadas así. La P redonda, el rosa intenso, la Y ligeramente inclinada. En los vagones, en las paredes, en las estaciones abandonadas, el nombre se vuelve una marca. Los que la conocen saben que detrás de esa firma hay una chica de 1,50 m que no se achica ante nadie. Los que no la conocen igual la miran, porque el rosa en un mundo de negros y plateados no pasa desapercibido. Años después, cuando le pregunten por el nombre, dirá que fue un regalo, pero también una decisión. Eligió ser Lady Pink y con ese nombre comenzó a construir algo que nadie podría quitarle. Pintar un tren no es como pintar un muro. El muro se queda quieto. El tren, en cambio, se mueve. Y para pintarlo hay que subirse a los depósitos cuando la ciudad duerme, caminar sobre las vías, esquivar el tercer riel que lleva electricidad, escuchar el silbido de la locomotora que se acerca sin avisar. Lady Pink recuerda la primera vez que entró a un depósito de verdad. No el de su barrio, sino uno grande, con decenas de vagones estacionados, con vigilantes que patrullaban, con perros que ladraban en la distancia. Dice que sintió miedo, un miedo físico, en el estómago, que la hacía temblar. Pero también sintió algo que no sabía nombrar, la certeza de que ese miedo era el precio. El graffiti de trenes tiene reglas no escritas. No se pinta en estaciones donde haya pasajeros. No se dejan latas vacías en las vías. No se corre delante de un vagón en movimiento. Pero la regla más importante es también la más simple: que no te atrapen. Porque si te atrapan, hay multas, hay cargos, hay noches en celdas de comisaría. Y para una chica de 15 años, la noche en una celda no es igual que para un chico. Y ella lo sabe. Por eso pinta con los sentidos alerta. El oído atento al motor de una patrulla. Los ojos midiendo la distancia hasta la salida más cercana. La mano que no tiembla porque no puede temblar. Un error y todo se acaba. Y debajo de todas las reglas había otra, más simple todavía: no morir por una firma. Lady Pink aprendió a moverse en ese vértigo, a convertir el miedo en atención, a respirar hondo antes de que la boquilla toque el metal. Cada letra que pinta en un tren lleva esa tensión congelada. La belleza del color no borra la precariedad del acto. Al contrario, la contiene. Nueva York, principios de los 80. Miles de jóvenes escriben nombres en trenes y paredes. La mayoría son hombres. Los pocos nombres femeninos que circulan son rarezas, anécdotas. Y en ese mundo, Lady Pink es una anomalía visible, pero no la única. Ella misma señala a Barbara 62, a Iva 62, a Charming 65. Mujeres que pintaron antes que ella, en los años 70, cuando el graffiti empezaba a tomar forma. Pero muchas de esas pioneras desaparecieron. Se casaron, tuvieron hijos,
Se cansaron de la pelea. Lady Pink, en cambio, se quedó. Y quedarse tiene un costo, porque cuando eres la única mujer en un espacio de decenas de hombres, ya no te miran igual. Te miran como una curiosidad, como un trofeo que los crews pueden presumir. Nosotros tenemos una chica. Algunos la respetan, otros la toleran y otros directamente la acechan. Lady Pink cuenta que en los depósitos aprendió a no dar señales de miedo, a caminar con la espalda recta, a responder a los comentarios con silencio o con una mirada que decía más que las palabras. Porque mostrar debilidad en ese entorno era peligroso, no solo para su reputación como escritora, sino para su integridad física. En 1980, Lady Pink tomó una decisión que ninguna de las pioneras había tomado antes. Funda un crew exclusivamente femenino. La llama Ladies of the Arts. No es una declaración de guerra contra los hombres. Más bien es un gesto práctico, casi doméstico. En los crews mixtos, las mujeres suelen quedar relegadas. Las invitan a pintar, pero no a decidir. Las celebran como una rareza, pero no las escuchan cuando proponen algo. Ladies of the Arts cambia esa dinámica. Aquí, las que proponen son ellas. Las que deciden, también. El crew no es grande. Un puñado de mujeres que se conocen en los depósitos, que comparten latas y consejos, que se cubren las espaldas mientras una pinta. Lady Pink recuerda esas noches con una luz especial, porque por primera vez el graffiti no era una lucha solitaria, era un pacto. En los años siguientes, el nombre Ladies of the Arts aparece en vagones de toda la ciudad. Sus firmas no compiten con las de los hombres. Simplemente existen al lado. Ocupan el mismo espacio sin pedir permiso. Y eso, en el ecosistema hipermasculino del graffiti, ya es una declaración. Lady Pink no se definía entonces como feminista. No había leído los libros ni conocido la teoría. Pero cuando décadas después le preguntan por esa etapa, responde con una frase que resume todo. Fui feminista antes de saber lo que significaba la palabra. En 1981, Lady Pink pinta un cuadro que titula Manic Depression. No es un mural en un tren, es una obra sobre tela, pensada para una galería. La escena muestra a una adolescente encerrada en una celda. No hay rejas espectaculares ni guardias amenazantes. Solo una habitación pequeña, una cama, una ventana alta y el rostro de la chica que mira hacia afuera con una mezcla de miedo y desafío. Lady Pink ha explicado que esa pintura nace de una obsesión, el miedo al arresto. Y ese no es un miedo abstracto, es la noche en comisaría, las esposas que aprietan, los policías que te preguntan una y otra vez el mismo nombre. Ella nunca fue condenada a prisión, pero conoce a quienes sí. Y sabe que el sistema no trata igual a un adolescente que a un adulto, mucho menos a una adolescente latina en Nueva York. Manic Depression representa el encierro psicológico, la sensación de que el miedo se encoge hasta volverse una celda. No importa si las rejas son de metal o de miedo, porque el efecto es el mismo. Este cuadro marca un giro en su carrera. Hasta entonces, su obra había sido mayoritariamente callejera. Letras, nombres, vagones pintados. Pero a partir de los 80, Lady Pink empieza a exponer en galerías. Los temas se vuelven explícitamente políticos. La violencia contra las mujeres, el acoso callejero, la sobrepoblación en las cárceles, el derecho al aborto. Lo que antes era un gesto existencial, el decir estoy aquí, se transforma en un relato colectivo, el decir esto es lo que nos pasa. Pero Lady Pink no abandona la calle. Al mismo tiempo que expone en museos, sigue pintando trenes. Y para ella no hay contradicción. El estudio y el depósito son dos caras de la misma moneda. En ambos se trata de hacer visible lo que suele quedar oculto. En ambos se trata de ocupar un espacio que no te fue dado. Manic Depression cuelga hoy en colecciones privadas, pero su imagen sigue siendo actual. La adolescente en la celda podría ser cualquier chica que pintó de noche y la atraparon. O cualquier chica que nunca pintó, pero igual la encerraron. Porque el miedo al encierro para Lady Pink nunca fue solo metáfora. Fue la sombra que acompañaba cada vez que saltaba una valla.
A mediados de los 80 algo se rompe en el graffiti neoyorquino, pero no de golpe. La policía endurece las medidas. Ya no basta con multas o con noches en comisaría. Empiezan las condenas más largas, los cargos por vandalismo agravado, la persecución sistemática a los grafiteros más visibles. Los depósitos que antes eran territorios de nadie, ahora tienen patrullajes constantes, perros, reflectores que barren las vías desde las torres. Pero Lady Pink señala otra causa, más dolorosa. La comunidad del graffiti, dice, se canibalizó a sí misma. Lo que antes era competencia entre crews se volvió hostilidad destructiva. Pintar encima del trabajo de otro, antes una falta de respeto, se convirtió en una práctica habitual. Las peleas por el territorio dejaron de ser verbales. Hubo disparos, hubo muertes. Ella lo dice sin rodeos. Dejó de ser divertido. La energía que antes se concentraba en las noches de pintura se fragmentó en desconfianza. Ya no sabías si al volver a un vagón encontrarías tu pieza intacta o destruida. Ya no sabías si el grupo que se acercaba por el andén venía a pintar o a pelear. El vértigo cambió de naturaleza. Ya no era la adrenalina de crear bajo amenaza. Era la fatiga de estar siempre a la defensiva. Lady Pink tomó una decisión que muchos de sus compañeros vieron como una rendición. Dejó de pintar en trenes. No para siempre, pero sí durante un tiempo largo. Se retiró al taller y empezó a trabajar sobre tela, sobre lienzos, sobre muros encargados. La calle, que fue su primera maestra, ahora le daba la espalda. No fue una derrota, fue una supervivencia, porque en el graffiti de los 80 muchos grafiteros desaparecieron. No solo del mapa artístico, de la vida. Y Lady Pink no quiso ser uno de ellos. A finales de los 80, Lady Pink se muda al norte del estado de Nueva York. Una zona rural, árboles, silencio. El contraste con Queens es tan brutal que parece otro país. Los trenes ya no pasan cada 5 minutos. Las paredes no son de ladrillo, sino de madera. Y la noche, antes llena de sirenas y de motores, ahora solo tiene grillos. Muchos pensaron que se jubilaba, que el campo era una manera elegante de decir adiós. Pero no era así. Lady Pink encontró otro túnel. Los trenes de carga. Los freight trains que cruzan el país llevando mercancías, sin horarios fijos, sin depósitos vigilados. Pintar sobre ellos no tiene la misma adrenalina que los vagones de pasajeros de Nueva York. Pero tiene otra cosa: distancia, espacio para respirar. Ahora pinta acompañada. Su esposo, el artista Smith, también grafitero, comparte las noches. Se turnan las latas, se cubren las espaldas, discuten sobre curvas y rellenos mientras el rocío humedece el metal. No hay apuro, no hay policía rondando. Solo ellos, el vagón y la pintura. Lady Pink no salió del túnel, cambió de túnel, porque el gesto esencial sigue siendo el mismo: marcar un objeto que se mueve, que viajará kilómetros, que alguien verá en una estación de carga en Ohio o en Texas o en Wyoming. La firma ya no busca el reflector de la ciudad, busca la persistencia del viaje. Y esa decisión, la de tomarse un respiro sin abandonar la práctica, es lo que le permitió seguir pintando décadas después. Mientras muchos de sus contemporáneos quemaron su juventud en la calle y luego se apagaron, ella encontró un ritmo más sostenible, no más heroica, más inteligente. Lady Pink insiste en un punto que los periodistas suelen omitir. No fue la primera mujer en el graffiti. Antes que ella, hubo otras. Nombres que ella misma recita con cuidado: Barbara 62, Eva 62, Charmy 65. Las mujeres que pintaban en los 70, cuando el movimiento apenas balbuceaba, y que luego desaparecieron del relato. Pero no porque su obra fuera mala, porque el relato del graffiti, como otros tantos relatos, lo escribieron los hombres. Lady Pink no se atribuye la unicidad. Lo que se atribuye es la persistencia. Mientras aquellas pioneras se casaron y tuvieron hijos y se cansaron de la pelea o simplemente no encontraron un lugar donde seguir creciendo, ella se quedó. Siguió pintando en los 80, cuando el graffiti era un cadáver que muchos negaban. Siguió en los 90, cuando el mundo del arte la miraba con sospecha por venir de la calle. Siguió en los 2000,
cuando el graffiti se volvió tendencia y aparecieron nuevos nombres que la citaban sin haberla conocido. La pregunta que deja abierta es incómoda. ¿Cuántas Barbara 62 hay hoy, pintando en algún lugar, que nunca serán mencionadas en ningún archivo ni en algún museo? ¿Cuántas mujeres sostienen una lata en la mano, mientras el mundo mira hacia otro lado? Lady Pink no responde, solo señala el vacío, y su propia presencia como una excepción que en lugar de celebrarse, debería ser la regla. Su legado no es haber sido la única, es simplemente haber demostrado que se podía seguir, que el graffiti no era un juego de jóvenes varones con tiempo libre, sino una forma de vida, que también podía albergar maternidades, mudanzas, cambios de carrera, noches tranquilas en el campo, sin dejar de pintar. Lady Pink tiene hoy más de 60 años y sigue pintando. Da talleres en escuelas de Nueva York, donde adolescentes toman una lata por primera vez y descubren que el pulso se acelera. Colabora con museos que antes la hubieran ignorado. Sus murales decoran fachadas enteras, con figuras de mujeres que sostienen el peso del mundo sin quejarse. El sistema que antes la perseguía, ahora la exhibe. La cultura que la aisló, ahora la cita como pionera. La visibilidad sigue siendo un fogonazo, solo que ahora ocurre bajo focos institucionales. Ella no se hace ilusiones. Sabe que la celebración también es una forma de domesticar. Sabe que muchos de los que la aplauden hoy no habrían estado en el depósito aquella noche de 1979. Pero ya no necesita que la validen. Solamente necesita que el gesto continúe. A veces, cuando el taller se queda vacío y las latas están ordenadas sobre la mesa, Lady Pink recuerda aquella primera vez. La oscuridad, las vallas, el miedo, la mano que no temblaba porque no podía temblar, la letra P redonda como una diana en medio del metal. Todavía puede sentirlo, la boquilla que chisporrotea, el silencio antes del color, el instante en que la pintura toca la superficie y todo lo demás desaparece. No la fama, no el dinero, no los museos, solo ella, la lata y la noche. Los trenes de carga siguen cruzando el país. En algún vagón, en algún lugar entre Nueva York y California, una firma rosa viaja hacia nadie sabe dónde. No la ven los críticos, no la cuelgan las galerías, pero existe. Y mientras exista, el túnel sigue encendido. Gracias.